Verás, Gerardo, antes cuando hice la presentación no comenté que realmente, aparte de tu práctica, digamos, a nivel de como profesor universitario, si has hecho asesoramiento a centros, ¿no? Entonces he estado pendiente, digamos, del seguimiento de algunos centros. Quizás eso nos sirva para enlazar con una de las primeras preguntas que sabes que de alguna manera nos preocupaba, ¿no? Es decir, ¿qué has visto? ¿Qué has descubierto? ¿Qué indicadores, qué movidas, digamos, dentro de los centros del profesorado han sido como facilitadores de los procesos de inclusión? Yo di- es una pregunta importante, es una pregunta que, claro, a veces cuando quieres entrar en un tema complejo, si solo sacas un asunto, parece que también lo estás, solo un elemento, parece que es como si fuera un engranaje. En un engranaje siempre uno puede decir de un reloj, esta pieza es muy importante, pero incluso la más pequeña y aparentemente menos valiosas, si faltara en un momento determinado también puede estropear. Bueno, con ello lo que quiero decir es que hay muchos aspectos a considerar. ¿Qué es lo que yo, no solo mi experiencia, también que la he tenido efectivamente al respecto, pero la investigación a la que yo le doy valor porque precisamente nos comparte experiencias de otros muchos lugares analizada con rigor? Siempre uno encuentra, sobre todo por una parte, equipos docentes muy reflexivos que crean espacios y oportunidades para pensar reiteradamente sobre su práctica en un sentido amplio, sobre sus sistemas de prácticas, que cuidan eso como un requisito fundamental de su quehacer profesional. Centros que en ese proceso de reflexión siempre está iluminado y siempre está presente ahí como una lucecita, como una lamparita que no se apaga nunca, que tiene que ver con sus valores, es decir, como que antes, después, durante el proceso, la reflexión sobre cuál es su visión, podríamos decirlo, su visión de la acción educativa, cuál es su visión, y dentro de esa visión evidentemente son centros comprometidos, pues diríamos, con una igualdad, reconocimiento hacia la diversidad. Son centros valientes, son centros que ante las dificultades, enormes dificultades y barreras que existen de otro lado, a pesar de todo, tiran para adelante y dicen, venga, vamos a empezar, se arriesgan, no son cobardes, que yo creo que tenemos un mundo lamentablemente lleno de personas un tanto cobardes, donde les puede la presión de las barreras, y en esa valentía siempre descubres que hay equipos, hay un cierto liderazgo, a veces explícito, a veces implícito, importante, y no un liderazgo tipo caudillista, sino equipos de personas que pueden coincidir con los equipos directivos, pero no necesariamente. Yo creo que en esta asociación hay ejemplos claros de centros educativos donde ese liderazgo se ejerce no necesariamente desde el equipo directivo, que cumple otro factor, otro papel, pero hay un liderazgo distribuido, es decir, todo el mundo, o casi no todo el mundo, pero una mayoría de los docentes se sienten parte de un proyecto, lo comparten, han participado en su elaboración, son conscientes de esos valores y tratan de dar cada uno lo mejor de sí mismo para esa finalidad. Eso es hablar de un liderazgo distribuido, y en ese sentido, pues ese es otro factor que uno aprecia en muchos de estos centros. Y yo diría que son centros también, para terminar, que precisamente por todo lo que he dicho anterior o para facilitarlo, son centros que crean una cultura de enorme colaboración, de apoyo mutuo entre los docentes, con su propio alumnado, por supuestísimo, y con las familias que las incorporan plenamente como aliados a ese proceso. Algunas de esas son siempre características con matices, con colores diferentes, que es raro que no aparecieran de alguna manera en centros que en último término siempre son perfectibles y que están intentando ir un poco más para allá, avanzar y por tanto no quedar separados. Nos llega al chat, Gerardo, alguna preguntita en el sentido del propio alumnado. Es decir, ¿el alumnado realmente podría hacer algún tipo de actuación? ¿Podría tener un protagonismo especial para propiciar las prácticas inclusivas?
Pues por supuestísimo que sí. Yo creo que ¿por qué? Porque son los receptores de nuestra acción educativa y desde muy pequeñitos son muy conscientes de lo que les afecta y lo que no, de lo que les gusta y lo que no les disgusta, lo que les hace sentir bien y lo que les hace sentir. Y ellos tienen una voz y una claridad. No son expertos pedagogos, pero tienen una claridad importante respecto a lo que les está, entre otras cosas, por ejemplo, individual y a veces en pequeños grupos sentir, repito, incluido, sentirse bien, participar o sentirse excluido, marginado o maltratado por sus compañeros. Y por lo tanto hay, de hecho, buenas experiencias que demuestran cómo cuanta más voz se le da al alumnado en la participación de la acción educativa y del manejo de los centros escolares, más potentes y más robustos son esos centros escolares. Y qué decir desde el punto de vista de la convivencia entendida como aprendizaje de la ciudadanía, ¿no? A convivir bajo unas normas comunes. Pues, ¿qué se las enseñamos? En un libro de texto, la lección 7 es la lección de democracia. Pues yo creo que la democracia se aprende participando, escuchando, errando, acertando, como base fundamental para construir una competencia de tal calibre. Hay un debate que también se ha reflejado en el chat, pero que es una constante, tú sabes, no resuelta todavía, y es el problema de la jornada continua o la jornada partida, ¿no? Sigue siendo un tema polémico, sigue siendo un tema que depende de la comunidad donde estemos trabajando y demás. ¿Tú crees que hay una relación, Gerardo, entre la propia estructura de la jornada y una mayor o menor práctica inclusiva? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que constreñir la jornada educativa a un horario tan duro de las horas solamente de la mediodía, me parece que hace muy difícil extender las oportunidades que requiere este complejo entramado, este complejo trenzado de oportunidades de hacer, para sentirse y para aprender. Eh, a mí me sorprende. Yo creo que cuando vemos y hacemos estas diferencias entre la educación pública y la educación concertada, no me consta todavía ningún centro de educación concertada que haya renunciado a su jornada partida, y más bien lo contrario. Lo que hacen es enriquecerla y extenderla. Yo personalmente me parece que es una actuación que no favorece en nada. Máxime, claro, como todos los análisis, todo podríamos hacer aquello de la pregunta del depende, ¿no? De la canción. Dime, te contestaré dependiendo de las políticas alrededor del centro escolar, de la comunidad. Si esas políticas realmente fueran extraordinariamente cuidadosas para garantizar también unas acciones educativas, porque la educación no ocurre solo en la escuela, sino también, por supuesto, fuera de la escuela. Si eso me garantizara con exquisita hondura unas actuaciones de equidad para todo el alumnado de esos centros, podríamos entrar en el análisis y en el debate, y uno está dispuesto a rectificar siempre que sea suficiente. Pero lo que estamos viendo, y los dicen todos los estudios por activa y por pasiva, que luego muchos de esos centros, os recuerdo, 4 de cada 10 alumnos en Madrid viven en centros segregados, es decir, en familias con pocos recursos que luego no tienen oportunidades de ofrecerle a sus hijos en el horario de la tarde esas actuaciones que necesitarían al menos para enriquecer su desarrollo escolar. Si no lo obtienen las familias y tampoco lo tiene una comunidad autónoma, un ayuntamiento como los que nosotros tenemos en nuestra comunidad autónoma, que miran para otro lado, donde les es más importante las cervezas que la escuela, pues entonces apaga y vámonos. Si sumamos todos esos elementos, pues yo diría que no es una buena opción lo de la jornada continua. Hay una historia también que nos ha llegado, y es que el proceso de inclusivo, el proceso de equidad es complejo. Hay falta de formación inicial y permanente en el profesorado como para enfrentarse a estos retos, Gerardo. Por supuesto, yo creo que esa es una clave a futuro, es la clave a futuro, y lamentablemente lo que tengo que decir es que estamos como Sísifo,
que avanzamos, aquí estamos reunidos y me parece, no sé por qué, que muchos de los que estamos aquí tenemos bastantes canas, ¿no? Y avanzamos, hemos avanzado en la comprensión, en las normas, en compromisos, y nuestros docentes, nuestros jóvenes, muchos de nuestros jóvenes que están estudiando magisterio siguen pensando que esto que hablamos es una utopía. Yo estoy en contacto con colegas que están impartiendo docencia en los grados de magisterio y de infantil y de primaria, y me dicen que cuando les hablan de estas cosas les miran con sorna, cuando dejan de mirar el móvil, por supuesto, que les miran con sorna, como diciendo, bueno, pues sí, esta es la historieta del abuelete cebolleta, de las teorías que les gustan a los académicos. Me temo que mientras no haya y me temo que la oportunidad que ahora tendríamos de haber reformado y revisado la formación inicial, que el Ministerio ha soltado la piedra y ha escondido la mano, no se sabe muy bien qué va a pasar con eso, pero mientras eso no se reforme, no se revise, al menos en muchos aspectos, porque la formación inicial tiene aspectos de cómo se recluta al estudiante, al estudiantado, cómo se le forma, cómo se le acompaña después de la formación, porque esos años después de la formación son años críticos, pero si no se garantiza que todos los estudiantes de futuros maestros salen al menos de las escuelas de magisterio plenamente convencidos de que tienen que ser profesores y profesoras de todo su alumnado, cualquiera que sea el color, el tipo, la alumna, la capacidad, que ellos tienen, esos son sus alumnos, no los alumnos de otros. No, que no van a ser los profes de los normales, sino que tienen que ser de todos y que tienen que romperse los cuernos para movilizar los recursos oportunos para que eso sea posible. Si no salen, no te digo yo preparados con mil otras cosas, que ojalá, y sobre todo que salgan preparados para aprender, pero si no salen con esa actitud, estaremos subiendo la piedra esta de la inclusión, unos avances, y nos iremos para atrás, iremos para adelante, iremos para atrás, o conseguiremos o avanzar o iremos configurando lo que un colega americano llama, el profesor White-Toller, llama una inclusión parcial, una inclusión, no es su expresión, defectuosa. Quiere decir una inclusión solo en unas etapas educativas, en la educación infantil y poco de la primaria, solo para algunos alumnos, por supuesto no para todos, qué tontería es eso de incluir a todo el alumnado, y por supuesto solo en algunos centros, los más marchosos, los que tienen profesorado motivado, volcado, etcétera, etcétera, pero no para todos. Luego, ya me ha venido la palabra, lo que llama es una inclusión selectiva. Me parece que estamos avanzando hacia una inclusión selectiva y en ese avance o retroceso la pieza de la formación del profesorado es crítica. Bueno, estamos prácticamente en el último minuto que tenemos. Una última cosita, Gerardo, muy rápida. ¿Sí estamos en condiciones de afirmar que unas buenas políticas inclusivas repercuten positivamente en el bienestar, en la convivencia del centro? Por supuestísimo, es que casi la pregunta, si la vieras al revés, si la plantearas al revés, te daríamos cuenta de que no tiene un poco de sinsentido, Claro. digamos. ¿Es posible una convivencia que no sea inclusiva? Hombre, claro que todos los fachas y los racistas y los homófobos se reúnen y hacen sus fiestas y están tan contentos y conviven, claro que conviven, pero bueno, pues no sé si eso es lo que estamos llamando convivencia. Si llamamos convivencia a reconocernos, respetarnos en nuestra diversidad, acordar unas normas comunes para dirimir nuestros desacuerdos, nuestros conflictos y para proponernos proyectos comunes, si a eso llamamos convivencia, pues ahí tenemos que estar todos y todas, sin excepción. Como dice la UNESCO, todos y todas sin excepción. Por lo tanto, no concibo dirimir o plantear como cosas separadas inclusión y convivencia. Por supuesto, podríamos hacer con inclusión y convivencia algunos análisis de un estilo similar al que he hecho, digamos, de círculos concéntricos. Hay aspectos de la convivencia que han de trabajarse, que podríamos, no necesariamente teníamos que ponerles el calificativo de inclusivos, pues vale, pues son aspectos muy básicos, todo lo que es la construcción de normas, algo de lo que tanto sabe, por ejemplo, nuestro colega Juan de Vicente, pues todos esos esquemas de respuesta restaurativa ante los conflictos. Bueno, eso son piezas específicas de ese entramado grande que llamamos convivencia, pero en el fondo o estamos todos o no es convivencia, eso sería segregación, sería apartheid, sería cualquier otra
otra cosa. Las relaciones es una relación íntima, lo cual no quiere decir que sea la misma cosa. Tampoco conviene que utilicemos los mismos conceptos para todo, porque si no, entonces tal vez la confusión de la Torre de Babel está servida. Si hablamos siempre con un solo término para muchas cosas distintas, podríamos estar equivocándonos, errando y confundiéndonos. Bueno, creo que lo dejamos aquí. Quiero que sepas que tienes el chat echando humo, que realmente hemos conseguido que salga, que se haya animado mucho el debate. No sé si hemos conseguido sobre la marcha, es difícil porque somos muchos los que estamos online, reflejar un poquito las inquietudes que nos han ido llegando, pero seguramente algunas de ellas las iremos respondiendo a lo largo de la tarde con el resto de los compañeros y Seguro, compañeras seguro que que sí. están ahí presentes. Muy interesante una que nos ha llegado casi al final y es cómo las propias administraciones ponen en funcionamiento profesorado de apoyo, profesorado de integración y tal, pero no hay datos que avalen, digamos, los rendimientos sobre eso. ¿Quieres hacer una acotación final, Gerardo? Pues precisamente, bueno, pues estoy de acuerdo con ello. Son de estas otras cosas, de tantos saberes que damos por supuesto que cuanto más apoyos va a ir mejor. ¿Y quién lo ha demostrado? Más Claro. bien sabemos lo contrario. Estudios como ha hecho el profesor Whitehorer al que antes me he referido, algunos de los cuales están publicados recientemente en un trabajo editado por la profesora Pilar Arnaiz de la Universidad de Murcia, señalan más bien lo contrario, que todas esas medidas de apoyo específico que luego se configuran, como bien sabemos, en aulas, en grupos, eso sí, con nombres muy bonitos, aulas de enlace, aulas de refuerzo, aulas estrella, aulas de convivencia, aulas de no sé qué, todas esas medidas selectivas, lejos de contribuir a la transformación de los centros y de sus prácticas y de sus actuaciones para que sean más inclusivas, las hacen más excluyentes, más segregadoras. ¿Por qué? Porque precisamente sacas fuera de ese lugar común que es la escuela y el aula de todos, aquellos que te desafían, aquellos que te tendrían por naturaleza decir, tendría que cambiar esto porque no funciona para todos. Por lo tanto, totalmente de acuerdo que venga más apoyos, venga más apoyos, venga más peticiones, que parece muy natural. Eso es algo en lo que las familias a veces también incurren. Entienden que con más apoyos va a ser la respuesta a las necesidades de sus hijos, cuando hablamos de hijos que tienen necesidades de apoyo precisamente extensas o complejas. Pues no está claro que esa sea la respuesta. No quiere decir que nos necesitemos más, pero no está claro que, sobre todo, cómo los utilizamos o cómo funcionan, mejor dicho, dentro del sistema. Bueno, pues lo tengo que dejar aquí porque tengo ya a mi compañera Raquel esperando porque entramos en la segunda fase. Muy bien, Agradecerte, Gerardo, tu generosidad como siempre, la claridad de tus ideas y el que hayas compartido este rato con nosotros. Seguro que, un placer. Y aquí voy a, seguro que ha cundido. Muy aquí bien, voy a pues, estar escuchando a mis colegas. pues Un abrazo. muchísimas gracias, Raquel, cuando quieras.